Entonces, hoy vamos a cerrar esta serie que hemos estado tratando sobre las herramientas del cristiano. Ya veníamos trabajando algunos temas y hace 8 días estuvimos hablando sobre la palabra, la importancia de la palabra, sobre la importancia de saberla estudiar. Vimos algunos puntos que son importantes tenerlos en cuenta para poder interpretarla de la manera adecuada. Yo los invito, si no han visto esa charla, para que la vean. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante también. Y con esto cerraríamos este ciclo de enseñanzas de lo que es las herramientas del cristiano. Entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama la generosidad. La generosidad, que puede entenderse como esa capacidad del ser humano de pensar en el otro, de darle a los demás, al que está necesitado. Y indiscutiblemente esta es una herramienta que nos ha dado el Señor y ya vamos a ir viendo por qué, pero que de alguna manera o se ha olvidado o se ha tergiversado o incluso se ha tornado en, en un tema muy controversial, y también vamos a ir viendo por qué. Porque pues estamos en un tiempo donde diferentes tipos de doctrinas han entrado a la iglesia y han generado incluso confusión, han generado preguntas, cuestionamientos que a veces no tenemos claros. Entonces, si se habla de la generosidad dentro del cristianismo, lo primero que vamos a pensar, y lo primero incluso que pensaría alguna persona que no es cristiana, es en una palabra que es muy controversial también, ¿no? Que es el diezmo. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, yo sé que va a ser eh, una, una, una enseñanza que nos va a aclarar algunas dudas, que nos va también a llevar a contrastar aquello que hemos aprendido, y que quiero que también lo dispongamos en nuestro corazón y lo tengamos, y tengamos este tema claro. Y yo sé que vamos a ver cosas que tal vez nunca en nuestra vida cristiana hemos visto, o si usted es nuevo o es una persona que hace mucho tiempo camina en el cristianismo, porque no es algo que se enseña a veces con la claridad suficiente, y pues tampoco es algo en lo que no nos tomamos el tiempo suficiente para entender o comprenderlo. Entonces, debemos comprender para poder dar. Primero debemos comprender qué es para Dios o qué significa para Dios el dar. ¿Cuál es el origen de ese acto de ser generosos, de ese acto de dar? Cuando tenemos una comprensión clara respecto a un tema, nuestras decisiones siempre van a ser las más acertadas. Pero si partimos de un mal concepto, de una mala concepción sobre cualquier asunto, seguramente las decisiones que tomemos con base o alrededor de ese asunto van a ser equivocadas. ¿Por qué? Porque se parte de premisas que tal vez o tienen parte de la verdad, pero no la conocemos toda, o son una falacia total y nos van a llevar a tomar decisiones también equivocadas. Entonces, muchas veces este concepto de diezmo no lo tenemos tan claro como quisiéramos, o a veces creemos que lo tenemos muy claro, pero vamos a la luz de la palabra a ver muchas cosas y nos vamos a dar cuenta de que tal vez no estaba tan claro como creíamos. Entonces vamos a ir viendo estos aspectos. Reitero que mi deseo no es generar en ustedes un cambio de manera obligada, sino que ustedes conozcan sobre este tema y sean ustedes los que, como siempre lo he dicho, con la guía del Espíritu Santo, ustedes tomen la mejor decisión. Aquí de pronto el tema es más de conceptos, y a veces los conceptos
sino lo que les decía ahorita, si no son claros, nos van a llevar a muchas confusiones. Entonces vamos a ver con respecto al diezmo para después ya entrar de lleno en lo que realmente Dios habla en su palabra del dar para nosotros como pueblo gentil y que ahora hemos sido convertidos en hijos de Dios. Vamos a tratar de comprender desde sus orígenes qué es lo que Dios pretende cuando nos invita a ser generosos. ¿Sí? Entonces, por un momento saquemos esos prejuicios, esas cosas que tal vez tenemos respecto a este asunto y nos vamos a dar cuenta que es un tema muy bonito. Yo creo que como lo mismo, la misma palabra lo dice, ¿no? Es mejor dar que recibir. Yo creo que no hay mayor satisfacción que en dar, porque es algo muy valioso, porque es algo que nos llena el corazón mucho más que cuando nos dan algo, cuando somos bendecidos por otro. Entonces, ¿el diezmo era un mandato de la ley de Dios? Esta es una pregunta que muchas veces creo que nos hemos hecho, que nos la han hecho otras personas y que tal vez no tenemos claro. Como les decía al respecto de cómo estudiar la palabra, pues vamos a empezar a aplicar esos principios en este tipo de enseñanzas. Y si bien aquí vamos a terminar un tema, como son las herramientas del cristiano, vamos a comenzar otros temas que pueden ser incluso controversiales, pero que a la luz de la palabra se van a volver más claros. Y eso es lo ideal, para que cuando tengamos claridad, tomemos las mejores decisiones. Es el único objetivo que tenemos y que buscamos con todas estas charlas. Entonces, vamos a ver desde qué momento se empieza a hablar como tal de la palabra diezmo, ¿no? En Génesis 14 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces aquí vemos al patriarca Abraham en una condición donde venía vamos a ver el contexto, obviamente no vamos a entrar a leer todo el capítulo porque el tiempo no nos lo permite, ustedes de pronto ya más adelante lo van a hacer con más calma. Génesis 14, había una guerra. ¿Qué pasó en esa guerra? Que llegó un momento en que unos pueblos pelearon, pero en una de esas peleas contra Sodoma y Gomorra se llevaron a Lot, que era sobrino de Abraham. Este hombre, al saber que su sobrino había sido tomado, secuestrado, había sido raptado en esta guerra, tomó unos hombres y fue por su sobrino y lo rescató. Entonces, al regresar, dice que le salió al encuentro un sacerdote que es tipo y sombra de Melquisedec de Jesucristo. Eso después ya lo vamos a ir viendo por qué. Y dice la palabra que este hombre le bendijo y que en ese momento Abraham, de todo el botín que había tomado, que había recuperado al recuperar a su sobrino, en ese tiempo era frecuente que los botines de guerra se tomaran, dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos y vamos a sacar unas pequeñas conclusiones que nos van a ir dando una idea más general de todo este asunto. Específicamente en este pasaje vemos que esto fue un acto voluntario de Abraham. Si vemos el libro que estamos leyendo es Génesis, todavía no estaba instituida la ley mosaica. Todavía no se había instituido la ley de Dios. Entonces, no se puede decir que la ley que el diezmo era un mandato de la ley, porque en este momento, pues, en este pasaje, en este contexto, simplemente no había ley. Fue un acto voluntario de Abraham. ¿Por qué fue un acto voluntario? Porque él de alguna manera quiso agradecer el hecho de que había podido rescatar a su sobrino, que Dios le había preservado la vida y que había podido incluso tener un botín. Este acto voluntario lo hizo solo una vez, ¿no?
Él llegó, se encontró con este sacerdote, que es tipo y sombra, reitero, a la luz de la palabra, Melquisedec de Jesucristo, como sacerdote, como sumo sacerdote, y le hizo esta siembra de este botín. Este diezmo se dio en especie. Aquí no se habla del botín, generalmente los botines que tomaban los hombres de guerra no eran necesariamente dinero, la mayoría eran cosas específicas, utensilios, puede que haya habido algún tipo de dinero, pero en general eran cosas, carpas, caballos, todo tipo de elementos que pues se quedaban de la guerra. Entonces, el diezmo que se dio en este caso era un diezmo en especie. No se habla específicamente en ningún lado de que era dinero. Y él dio por haber sido bendecido, lo que les decía ahorita. El hecho de que haya llegado con bien, de que haya sido resguardado y que haya podido cumplir el objetivo que tenía al ir a perseguir a esos hombres, pues fue algo que él en su corazón agradeció y pues dijo, una de las mejores maneras de agradecer es pues dar también de lo que el Señor me dio y me permitió recuperar y tener. Entonces él dio por haber sido bendecido y no para ser bendecido. Esto lo aclaro porque parece ser que hoy, y ahí vamos entrando a hacernos cuestionamientos, parece ser que hoy pasa al contrario, ¿no? Como que la gente o los líderes te dicen, si quieres ser bendecido primero, da, tienes que dar. Entonces esto lo empezamos a ver aquí que no es un concepto que sea respaldado por la palabra, por lo menos en este pasaje. Vamos a ir viendo más adelante a ver cómo la palabra misma nos va dando claridad sobre este asunto. Dice Génesis 28, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces aquí nos damos cuenta de Jacob, como este hombre, otro gran hombre de Dios, como este hombre también hace un voto, ¿no? Tenía que hacer un viaje, tenía que salir porque Dios le había dicho y nos damos cuenta de cómo él promete apartar una décima parte de lo que el Señor le diere. Entonces aquí entendemos también que fue un acto fue un condicional a su victoria, muy similar tal vez a lo que vimos ahorita con Abraham. Entonces, no lo dio antes, él dijo que si él veía la mano de Dios en ese trayecto, en ese viaje que iba a hacer, él iba a apartar de lo que Dios le diera. Entonces, lo que les decía ahorita, parece que ese acto se ha invertido, ¿no? Entonces, como que primero demos y después vas a ver la victoria. Entonces, porque a veces como que nos lo hacen ver como que es nuestra falta de fe el hacerlo de esa manera. Pero es un acto, estos hombres lo veían como un acto de agradecimiento. Reitero que no había ley, fue voluntario. Jacob tampoco tenía la ley en ese momento. Si bien tenía algunos parámetros de parte del Señor, no había una ley establecida. Y hay que aclarar también que esos diezmos que ellos daban, que él daba, los se ofrecían en una quema. Ellos decían, generalmente, como les decía ahorita, era en especie. Obviamente no era dinero porque no iban a quemar el dinero. En ese tiempo no había billetes como ahora, simplemente eran monedas de plata o utensilios de oro. Ellos lo que hacían era generalmente era tomar un animalito y lo mejor de sus rebaños, ya lo vamos a ir viendo, pero generalmente era una quema. Se quemaba eso como un olor fragante porque ellos de alguna manera entendían
que esa quema, ese humo que subía al cielo, pues era lo que le llegaba a Dios y esa era lo que le agradaba a él. Entonces, el diezmo fue un mandato para Israel. Vamos a irlo viendo. Entonces, dice Números 18:20. Dios le dijo a Aarón, en Israel todas las tribus han recibido como herencia su propio territorio, pero a los descendientes de Leví no les daré ningún territorio, pues yo seré su única herencia. Cuando los israelitas me entreguen la 10ª parte de sus productos, todo eso será para los descendientes de Leví. En pago por el servicio que presten en el santuario, ellos son los únicos que pueden acercarse al santuario. Si los israelitas se acercaran a él, morirán, pues ese es un pecado que se castiga con la muerte. Esta será para ustedes una ley permanente. Entonces, contextualicémonos. ¿A quién le estaba hablando el Señor? A Aarón. Específicamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Ellos habían salido de Egipto, ellos habían entrado a la tierra prometida, iban a ir a la tierra prometida y el Señor les dice que cuando estén allá les va a dar su propio territorio a cada tribu. Sin embargo, una tribu no iba a tener ese destino para recibir la tierra o parte de la tierra, sino que el Señor escogió a la tribu de Leví, a los levitas, para que ellos estuvieran en el templo, hicieran las tareas del templo y fuese allí donde ellos pudiesen trabajar, donde pudiesen prestar un servicio. Al no tener tierra, pues no tenían dónde sembrar, dónde cosechar, dónde recibir el fruto de su trabajo, no podían hacer nada de ganadería, no, su terreno era el templo. Pero el Señor, en un acto de justicia, porque Él es justo, y de equidad, buscando siempre que todos tuviesen por igual, de que para todos se les diese la misma forma, entonces, ¿qué hace? Les da una ley, y aquí ya se establece el diezmo como un mandato, pero para Israel. Por eso entramos a tener claro el contexto. ¿Qué hace el Señor? Les dice, ustedes necesitan darle a sus hermanos y les da la claridad, porque ellos no van a tener tierra. Entonces necesito que todo lo que ustedes, los israelitas le den, le dice a los sacerdotes, de la 10ª parte, se lo den como pago a los descendientes de Leví. Y ahí el Señor dice, este será para ustedes una ley permanente. Y ese ustedes se refiere a su pueblo, porque estamos hablando de un momento en Números donde el Señor empieza a darle guía a Israel de cómo debe llegar a la tierra, cómo debe conquistarla, cómo debe proceder, y parte de ese manejo pues era este diezmo. Entonces aquí entendemos por qué se dio el diezmo como un mandato, pero reitero, al pueblo de Israel. Algo que tal vez no tengamos claro, o que tal vez lo hemos escuchado o no le hemos prestado la suficiente atención. El diezmo nunca fue dinero. La palabra nos refuerza esta tesis. Dice Deuteronomio 14:22, cada año deberán entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. No fallen ni una sola vez. Entregarán la 10ª parte del grano que cosechen y la 10ª parte del vino y el aceite que preparen. También le darán a Dios todas las primeras crías que hayan tenido sus vacas y sus ovejas. Luego, en una ceremonia especial, ustedes comerán esos productos. Por medio de esa ceremonia, todos aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento. Celebrarán la ceremonia en el lugar que Dios elija para poner su santuario. Entonces, inicialmente aquí vemos a un pueblo que es agricultor, que es ganadero, y al que el Señor le dice, de eso que ustedes cosechen y de esos ganados que ustedes tienen y eso que ustedes preparen, me van a dar la 10ª parte. Alguien dirá, y es un argumento válido, bueno, pero era una sociedad, siendo una sociedad agrícola y ganadera, pues era una sociedad que tal vez trabajaba con base en el intercambio, ¿no? No, pero en el intercambio de productos, y no manejaban el dinero, o no existía el dinero, entonces los trueques eran los procederes que se hacían a nivel económico.
Pero esto es fácil de contrarrestar este argumento porque en la palabra en Génesis también habla de cómo dice de Sara, la esposa de este varón, dice, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos, así fue vindicada. Entonces vemos la esposa de Abraham, como dice la palabra en Génesis, aquí se me olvidó anotar el pasaje, pero cómo se habla en la palabra de que el manejo del dinero ya se daba en ese tiempo. Y lo que les decía ahorita, si bien no se manejaban billetes como los conocemos ahora, sí había transacciones ya con monedas de plata en el tiempo de Abraham y específicamente en el tiempo de Génesis. Y ya él dice, continúa en el verso 24 del mismo libro de Deuteronomio 14, dice, pero si el santuario les queda muy lejos y no pueden llevar la 10ª parte de lo que Dios les ha dado, harán lo siguiente. Y aquí nuevamente se refuerza la tesis de que el dinero ya existía y que el diezmo no se daba con dinero específico, sino en especie. Dice, venderán esa parte y llevarán el dinero al santuario. Cuando ustedes y sus familias lleguen allá, comprarán con ese dinero toda la comida que necesiten, vacas, ovejas, vino, cerveza y cualquier otra cosa. Entonces celebrarán una gran fiesta en honor a nuestro Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta de cómo el Señor les dice, bueno, si el santuario queda muy lejos, y obviamente ustedes si llevan un animalito para sacrificar, pues llevarlo por todo el camino va a ser tedioso, va a ser molesto, o si ustedes van a buscar llevar lo que diezmen del trigo, del grano, puede ser demasiado y pues el desplazamiento va a terminar siendo molesto, difícil, y van con familias, van con sus hijos, el Señor les dice, listo, van a vender eso, toman el dinero, pero démonos cuenta que aquí el Señor no le dice, llevan el dinero al santuario, pero no para que lo entreguen a los sacerdotes, dice, cuando estén ahí en el santuario, ya llegaron a su sitio, entonces ahí sí compren con ese dinero lo que necesiten para dar ese diezmo, para hacer esa ofrenda. Entonces, no fue dinero nunca, este era cambiado, esto se daba una vez al año, quien lo ofrecía, y esto era algo curioso, ¿no? Se lo comía. Ahí el Señor dice, y entonces que celebrarán una fiesta, pero comprarán con ese dinero toda la comida que necesiten. Entonces, generalmente se le da una parte a los sacerdotes y la parte restante ellos lo podían disfrutar en una fiesta anual que se hacía de manera especial para que el pueblo de Israel pudiera compartir esa ofrenda. Entonces nos damos cuenta de cómo el Señor empieza a dar unos dictámenes, unas órdenes muy claras y que de alguna manera nos empiezan a dar claridad por qué se dio todo esto del diezmo. Dice Deuteronomio 14, 28, no se olviden de compartir sus productos con los de la tribu de Leví. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque había un diezmo también especial. Dice que viven en su ciudad, pues a ellos no se les dieron tierras para cultivar, y usted decía, y reitera el Señor la razón del por qué les pide. Dice, cada 3 años apartarán, este diezmo especial era cada 3 años, apartarán la 10ª parte de todo lo que cosechen durante el año y la guardarán en la ciudad. Así los de la tribu de Leví tendrán el alimento que necesiten. No solo ellos podrán tomar alimentos de allí, sino también los huérfanos, las viudas y los refugiados que vivan en la ciudad. Si obedecen estas instrucciones, Dios los bendecirá y todo les saldrá bien. Estas instrucciones. Entonces, démonos cuenta de cómo sigue guiando al pueblo de Israel en cuanto a los diezmos. Entonces, ¿qué podemos concluir de este pasaje? El diezmo era algo que se compartía con los levitas, era para ellos, y ya reiteradas veces hemos visto que el Señor nos habla del hecho de que no tuvieran tierras, pues les hacía acreedores por mandato del mismo Señor a que el pueblo de Israel
les diera la 10ª parte de lo que cosecharan y de lo que tenían. Nuevamente reitero, en especie, porque ellos necesitaban el alimento. Ellos no tenían cómo sembrar ni cómo manejar ganados de ninguna especie porque no tenían simplemente tierra. Los levitas debían compartirlo, vea qué curioso. Aquí los levitas no simplemente lo recibían, sino que aquí la palabra del Señor les dice, ellos podrán, no solo ellos podrán tomar alimentos de allí, no solamente ellos, sino quién más, sino también los necesitados, los que son pobres, las viudas, los huérfanos, los refugiados. Esa palabra refugiados habla de esos hombres y mujeres, esas familias que eran extranjeros, que no vivían en su tierra natal. Y la palabra allí nos explica, nos deja ver cómo el Señor les dio claridad de que debían pensar en aquellos necesitados que estuvieran allí. Y le dio también claridad al pueblo de que si obedecían estas instrucciones, Dios los bendeciría y todo les saldría muy bien. Entonces, esto también lo vemos y es que lo practicaba un pueblo guiado, direccionado por Dios para que fuera generoso. Y ahí es donde empezamos a ver el propósito del diezmo, la generosidad, el pensar en el otro, en pensar en aquel que no tiene, en pensar en aquel que tal vez le hace falta. Y es ahí donde el Señor nos deja ver parte de su carácter, parte de sus atributos, la generosidad, y el mismo Señor nos lo demostró cuando entregó su Hijo en una cruz. Y empezamos a darnos cuenta a través de esto de este tema, cuán importante para Dios es que nosotros pensemos, incluso aquí el refugiado dice, incluso en aquellos que son extranjeros en esta tierra de Israel. Y el Señor fue claro también con Israel cuando lo sacó de Egipto y les dio esta orden. Le dijo, ustedes piensen en el extranjero porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Entonces también es algo que debemos pedirle a Dios. Aquí en Colombia ahorita hay muchos refugiados, específicamente de Venezuela. Yo sé que esto genera mucha controversia, pero también debemos aprender a ser generosos con ellos. Y yo sé que hay una parte de esta población que no ha sido la más sana ni la más útil para esta sociedad, pero no podemos generalizar y no podemos irnos hacia los extremos, porque también el Señor al que decimos servir, al que decimos amar, nos dice aquí, piensen en los refugiados. Esto, si bien era un mandato para el pueblo de Israel, también es algo que debemos tener presente ahora como hijos de Dios. Pensemos en esas viudas, en los huérfanos, en esas personas que no tienen. Y ahí empieza a darse en nuestro corazón el concepto correcto de generosidad. ¿Por qué debemos ser generosos? Porque al Dios al que servimos es generoso. Y si pretendemos ser reflejo de ese Dios, debemos también pretender actuar como Él actuó. El mismo Señor Jesús nos dio ejemplo de ello en muchas situaciones. Ahora la pregunta es, ¿se practica en alguna congregación de esta forma tan específica? Usted de pronto ha visto una congregación donde haya un diezmo especial, donde cada 3 años se le dé a los huérfanos, a las viudas, a los refugiados. Y seguramente habrá algunos que dan a algunos necesitados, habrá algunos que lo hagan pensando en el bien de otros, pero específicamente lo hacen en especies, como se hacía en este tiempo. Yo considero que me atrevería a decir que no específicamente como se hacía. ¿Por qué? Porque este era un contexto específico, era un pueblo específico y eran unas reglas específicas para el pueblo del Señor. Ahora, ¿quiere decir eso que no debemos ser generosos y dar? No nos adelantemos, vamos a ir viendo el tema de a poco. Lo que debemos entender es cuál es el concepto de diezmo a la luz de la palabra y qué era lo que Dios quería transmitir con este mandato que se volvió una ley para los israelitas a partir de Números 18, como lo veíamos ahorita. Pero alguno dirá, bueno, y el diezmo en el Nuevo Testamento, pues se nombra. Mateo 23:23
Y dice aquí la palabra que el Señor Jesús, reprendiendo a los maestros de la ley, les dice, ¿qué más les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, y hago un alto allí. Démonos cuenta de cómo el Señor sigue reafirmando aquello que estábamos viendo de cómo el diezmo no era dinero, el diezmo era una ofrenda que se daba en especie. Y aquí el Señor aclara cuando dice, ustedes dan la 10ª parte, le dice a los maestros de la ley, del anís, del comino que cosechan y de la menta que cosechan en sus terrenos. Entonces, cuando Jesús estaba hablando en este tiempo, el templo todavía existía, la ley estaba vigente, la ley mosaica me refiero. Y allí el Señor llega y corrige a los maestros de la ley porque vio en ellos su hipocresía y les llama la atención respecto a eso. Les dice, ustedes le dan importancia al diezmar más que a otras cosas, y aquí es donde el Señor les dice, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley, más importantes, o sea, quiere decir que hay algo más importante que diezmar, sí, y aquí el mismo Señor por eso lo aclara, hay enseñanzas más importantes, aunque ahorita en la actualidad parece en muchas congregaciones que lo más importante es el diezmo, y de allí porque se ha generado tanta controversia y tanto problema en torno a un tema como este. Entonces ahí el Señor le dice, ustedes no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Ser justos, le dice, con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Entonces volvamos a contextualizarnos. ¿A quién les está hablando? Al pueblo de Israel, pero aquí específicamente se está dirigiendo a las autoridades que eran de los que recibían diezmos, y ellos incluso tenían que dar diezmos de los diezmos, pero era la forma en que el Señor allí le reprende por su hipocresía. Era un contexto donde el Señor reprende también la falta de amor por los demás. Ya todo se había vuelto ceremonial, se le había dado más importancia a cosas que no eran tan importantes, y las que sí eran más importantes se habían olvidado. Entonces, vamos dándonos un panorama más claro de cómo el diezmo tiene un contexto israelita, fue dado a los israelitas, tenía una especificidad que era den en especie, tenía una razón de ser que era den porque el pueblo de Leví no tiene tierras, y ese pueblo a la postre que terminó siendo, pues terminaron siendo los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los que estaban allí ministrando en el templo de Dios, los que se encargaban de los utensilios, de las cosas sagradas, de lo más santo, y no se ocupaban de nada más. Allí es donde se da el contexto del diezmo, y a la luz de la palabra, pues vamos a entender, vamos entendiendo por qué el Señor le enseñó de esa forma a Israel a ser generoso y a pensar en aquellos que tal vez no tenían lo suficiente. Hebreos 7 es otro pasaje que nos habla del diezmo en el Nuevo Testamento. Dice aquí el autor de Hebreos, Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes, lo que les decía ahorita, Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado la batalla. Aquí pasamos al verso 4, dice, ahora bien, Melquisedec era tan importante, y aquí empieza a hablar de su importancia, a resaltarlo, que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en la batalla. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que gana el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia, todos por igual tienen que dar la 10ª parte. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví,
recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesas. Entonces, en esta primera parte hay un contexto que se está hablando, el autor de Hebreos está hablando de la importancia de Melquisedec como rey, que es tipo y sombra, y muchos estudios que se han hecho en torno a este sacerdote, que era tipo y sombra del Señor Jesucristo, y que por esa importancia el mismo Abraham le dio la 10ª parte de lo que había ganado en batalla. Entonces, dice más adelante allí en Hebreos, ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, él no descendía de la familia de Aarón, sino de la de Judá. Ya empieza a hacer distinción, ¿no? Entonces, si bien no era un levita, sino descendía de la familia de Judá, era el sumo sacerdote al que dice aquí, la ley de Moisés dice que es de esa familia nadie puede ser sacerdote, y nunca un sacerdote ha salido de ella, de la familia de Judá, porque se supone que eran de Leví, de la familia de los levitas. Sin embargo, aquí empieza el autor de Hebreos a dar claridad de cómo fue importante nuestro Señor Jesucristo y a ponerlo en un estatus mucho más importante que el de los sacerdotes de la tribu de Leví. Él empieza a dar un contexto de cómo Dios hace, cómo Dios puede poner una regla, una norma, pero él mismo puede incluso más adelante cambiarla por su perfecta voluntad para un propósito específico. Dice, todo esto es más fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote diferente es como Melquisedec, y empieza a hacer la comparación. Es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Acerca de él dice la Biblia, tú eres sacerdote para siempre como lo fue Melquisedec. Se refiere a nuestro Señor Jesús, que él iba a ser el sumo sacerdote para la eternidad. Dice, así que la ley de Moisés, y vea cómo es de tajante el autor de Hebreos acá. Así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Entonces uno empieza a preguntarse muchas cosas. Si aquí el autor de Hebreos dice, la ley de Moisés ha quedado anulada y resultó inútil, ¿por qué? Porque esa ley, dice el 19, esa ley no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso ahora esperamos, ¿qué esperamos? Confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor. ¿Qué será ese algo? Me pregunto yo. Y eso nos permite que seamos sus amigos. Entonces, para concluir, este relato nos permite comprender la importancia, lo que les decía ahorita, del sacerdocio de Jesucristo, que lo hizo digno de recibir el diezmo por parte de Abraham. Ahora aclaremos, en ninguna parte allí se le está mandando a la iglesia como tal, a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo, que somos específicamente nosotros, que no somos israelitas, no somos del pueblo del Israel étnico, somos del Israel espiritual, pero no étnico, y al que por la ley de Moisés tenían que, ¿cuál mandamiento tenían por la ley de Moisés? El diezmo a los levitas. Ahí la palabra empieza a dar un giro total, un giro de 180 grados. ¿En qué sentido? Y el mismo autor del libro de Hebreos nos lo explica acá. Dice, ahora, ya que esa ley fue anulada, resultó ser inútil, dice, ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor. ¿Mm? Algo. Ese algo que va a ser, va a ser la ley, no la ley mosaica, sino la nueva ley que está bajo, ¿qué? Bajo la gracia. La gracia. Nosotros como hijos de Dios no somos judíos de nacimiento, no somos israelitas, no tenemos ascendencia del pueblo de Israel étnico como tal, pero al volvernos hijos de Dios sí tenemos una nueva ley. Y aquí el profeta, el autor de Hebreos nos lo aclara, que vamos a esperar de él todavía, obviamente todavía no lo habían consolidado, porque ya con el apóstol Pablo, los mismos apóstoles del Señor Jesucristo, fueron consolidando lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento.
Dice, vamos, pero vamos a esperar confiadamente que Él nos dé algo mucho mejor. Mejor que esa ley mosaica que resultó inútil porque no pudo hacer lo que Dios pretendía hacer. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que si uno se guiaba por la ley de Moisés e incumplía uno solo de los mandamientos, ya se hacía maldito porque no cumplía toda la ley. El único que pudo cumplirla a totalidad y a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él fue un sumo sacerdote. Por eso Él decía, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Él la pudo cumplir y al cumplirla toda, Él pudo ser esa ofrenda agradable, perfecta, para entregarse por la humanidad. Pero para poder abolirla, para poder ya dejarla anulada, y estoy hablando de una ley ceremonial, no una ley moral, eso ya después lo veremos en otros temas, pero esa ley ceremonial que hablaba de tienes que matar lo mejor de tu ganado, tienes que ofrecer lo mejor de tus cosechas y dárselas al sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de leyes ya empieza a ser abolida, ya empieza a ser inútil, ya empieza a pasar a un segundo plano. ¿Por qué? Porque viene la ley de la gracia. La ley, ¿qué es la gracia? Lo inmerecido, ¿no? Nosotros somos salvos no porque lo merecemos, sino porque a Dios le plació dar a su Hijo en ofrenda viva, agradable y perfecta por nosotros. Esa ofrenda fue acepta delante del Señor y para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. ¿Y eso qué significó? Nuestra salvación. Eso significó nuestra redención. Eso significó que fuimos liberados de esa ley que si no se cumplía una sola de sus incisos, éramos maldición. Y el mismo Señor, sabiendo que ningún hombre era capaz de cumplirla, entonces, ¿qué hizo? Dijo, ya la humanidad no va a estar bajo esa ley, va a estar bajo la ley de la gracia, que empieza por la aceptación del sacrificio de Cristo como la única obra útil. ¿Para qué? Para hacernos perfectos delante del Padre. No porque lo seamos en sí, sino porque por medio de ese sacrificio y esa fe en Jesucristo, de una manera espiritual, empezamos a ser salvos. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el diezmo hacía parte de una normatividad específica para un pueblo, el pueblo de Dios. Segundo, que llegó el momento en que esa ley empezó a pasar a un segundo plano y, como lo dice aquí el autor del libro de Hebreos, empieza a ser anulada. ¿Por qué? Por su inutilidad. Y lo otro que debemos entender, que nosotros, al no ser del pueblo étnico de Israel, recibimos una ley diferente. ¿Cuál es esa ley? Bueno, ya lo vamos a ir viendo en nuestra siguiente charla. Ahorita pues no creo que lo alcancemos, pero aquí la idea era contextualizarnos. ¿Y por qué quería contextualizarlos? Porque a veces el diezmo se ha tornado, como les decía al principio, en un tema muy complejo, muy controversial. Yo conozco cristianos que les cuesta diezmar. ¿Por qué? Porque a veces las formas en las que muchas congregaciones se pide el diezmo no es de lo más, no son de las mejores formas, de la manera más adecuada. Algunos tratan de condenar o buscan, algunos líderes condenan, no es que si usted no diezma, pierde su salvación. Nada más lejos de la realidad, nada más descontextualizado de lo que Dios enseña en su palabra. Pero ¿por qué lo hacen? Porque muchas veces pretenden manipular, coaccionar, generar temores y nada más hay una forma inadecuada de buscar en la gente obediencia y es por medio de los miedos, de generar miedos, ¿sí? de generar en ellos incertidumbre, confusión, ¿sí? De no enseñársele muchas veces a la gente con claridad estos temas y a veces no se les enseña. ¿Por qué? Porque incluso muchos líderes temen que la gente deje de dar en una congregación. Entonces lo más fácil es
No, la ley dice que hay que diezmar y punto, y debemos diezmar. Pero eso realmente es para nosotros como hijos de Dios, como gentiles. Ustedes saben que el pueblo gentil, ¿quién era? Los que no pertenecían al pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles, pero fuimos injertados, como lo dice la misma palabra, fuimos injertados a la rama original, pero ¿por qué? Porque el Señor así lo quiso, porque el Señor quiso extender la salvación a los gentiles y ahora nosotros somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para nosotros, como, como nuevo pueblo de Dios, ahora tenemos unos mandamientos específicos y ya lo vamos a ir viendo después, porque el Señor lo que le interesa es que nosotros entendamos la importancia de la generosidad. Y de todo esto podemos también sacar una gran conclusión y es ver cómo el Señor se preocupó por ese pueblo que no iba a tener lo que los otros tuvieron, pero buscó que las demás tribus se preocuparan por ese pueblo. Si usted le pregunta ahorita a un judío étnico, un judío que ha nacido allá, ellos no diezman. Y usted le preguntará, bueno, pero ¿qué no diezman? Y el judío le va a contestar, primero porque el templo ya no existe. El templo ya no está como estaba antes. En la época de nuestro Señor Jesucristo todavía el templo estaba allí. ¿Mm? Hasta que se rasgó el velo, ya empezó a cambiar todo el asunto. ¿Por qué? Porque ya no necesitábamos de un templo específico, porque nosotros empezamos a hacer los templos de quién, del Espíritu de Dios. Entonces vea que se pasa de un templo físico a un templo interno y espiritual que está en cada uno de nosotros. Entonces cada uno de nosotros empezamos a hacer el templo de Dios, por eso debemos buscar la santidad. Pero ¿qué pasó allí? Entonces el Señor les dice ya no hay más templo como lo venían viendo. Entonces el judío le dice, ya no hay más, como ya no hay templo, pues obviamente no hay levitas ahí que estén sirviendo, pues ¿a quién le vamos a dar el diezmo? Entonces ellos simplemente no lo hacen. Ahora, ¿eso quiere decir que el judío no da? No, si ustedes se dan cuenta de los pueblos más prósperos es el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos tienen un principio. Ellos siempre se ayudan los unos a los otros. Si ellos llegan a ver alguno de los judíos, algún hermano judío en algún tipo de problema financiero, ellos entre todos apoyan a ese otro para que se levante y eso lo hacen hasta el momento en que esa persona pues ya se levante y salga de su situación y esta persona pues pueda seguir adelante. Entonces, ellos tienen principios diferentes, pero el diezmo como tal, ni siquiera el mismo pueblo judío lo hacen ya como, lo veíamos en estos pasajes bíblicos donde la palabra habla del diezmo. Y ahí vamos a empezar a entender con más claridad lo que habla el libro de Malaquías, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima reunión, porque es un tema muy usado, ¿no? Es un pasaje muy usado. ¿Robar al hombre a Dios? Dice, ustedes me habéis robado, dice el Señor. ¿En qué los he robado? Y dirá el pueblo, dice, en sus diezmos y en sus ofrendas. Entonces, ¿será realmente eso lo que Dios quiere decirnos? Pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días con más claridad y ya teniendo un poquito más claro todo esto del diezmo desde sus inicios y de cómo empezó en el corazón de hombres agradecidos. No empezó como una normativa específica. Entonces, esto era lo que hoy les quería compartir como introducción a lo que es la generosidad como una herramienta del cristiano, porque definitivamente el bendecir a otros es algo que nos va a generar también bendición a nosotros, pero tal vez no como nos lo han enseñado en estos tiempos, pero sí va a traer recompensas indudablemente de parte del Señor. Entonces creo que por un momento entreguemos este tiempo al Señor, le oremos al Padre, cerremos nuestros ojos y podamos orarle a Dios y darle gracias por este tiempo y esta enseñanza. Padre Dios de los cielos, yo te doy gracias por tu bondad. Gracias Padre Celestial por tu palabra. Hoy entendemos, Señor mío, que tú nos quieres hablar de generosidad, que tú deseas que nuestro corazón sea generoso.
pero debemos buscar tener conceptos claros. Y parte de ese concepto es entender cuál era la razón de ser del diezmo, cuál era la razón de ser al pedir que tu pueblo diezmara en especie y le diera a una tribu como la de Leví, que no tenía tierra, a la cual tú no le diste herencia, sino que esa herencia iba a ser el ministrar en tu templo. Hoy entendemos, Señor mío, que desde allí parte la generosidad, desde tu preocupación por aquellos que no tienen lo que tienen los demás. Hoy, Señor mío, queremos pedirte perdón si tal vez no hemos sido generosos como debimos haberlo sido en algún momento, como tú nos lo mandas, con la viuda, el huérfano, el refugiado, porque tal vez hemos dejado llenar nuestro corazón de argumentos que a la luz de nuestras vidas, nuestros ojos son válidos, pero a la luz de tu palabra no lo son. Por eso hoy queremos pedirte, Dios mío, ayúdanos a entender este tema con claridad y de una manera definitiva, de tal manera que podamos adoptar principios que nos lleven a ser generosos y que podamos hacerlo no por coacción, sino por convicción, entendiendo que estando bajo la gracia, ahora tú nos invitas a ser generosos, Señor mío, a pensar en aquel que no tiene. Ayúdanos, Señor mío, desde ahora pone en nuestros corazones a aquellos hombres y mujeres que necesitan en este momento y tal vez a los cuales hoy podemos bendecir con algo de lo que tenemos en nuestras casas y podemos darle a ese hermano en la fe. Ayúdanos, Señor mío, a mostrarle también tu rostro a través de este acto de generosidad. Padre Dios de los cielos, y te pido, Señor, que sigas tú ministrando a tu pueblo para que podamos entender que el diezmo, Señor mío, tenía un propósito en tu pueblo, Señor mío, pero que ahora, bajo el nuevo pacto, tenemos un mandamiento mayor y que ya iremos conociendo, Señor mío, a la luz de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y seguimos disponiendo nuestro corazón y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén.